Buenas. Vamos a dar comienzo a esta charla de agenda y productividad. Voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando. Hola Euge, ¿cómo estás? Hola Juan, qué lindo verlos. Está fresquito hoy, ¿no? Está muy fresquito. Hola Janet. ¿Cómo va? Hola Miriam. Qué lindo. Qué lindo que se puedan conectar. Nunca sé bien cuál es la hora más correcta para hacer esto porque a todos le tocan algo, pero bueno. ¿Cómo va Miriam? Ay, gracias Euge. Sí, Juan, está helado. Estoy con un mate re caliente que creo que se me va a acabar pronto. Hay que comprarle pullovers a Juan, sí. Estuve viendo tus publicaciones, Juan. Estoy ahí como, a ver qué estoy necesitando. Le estuve viendo. Estoy meditando todavía. Viste que yo no soy muy compulsiva con la ropa. Bueno, estaría bueno que busquen lapicera, papel. Si bien la voy a grabar a la charla, está bueno, por lo menos a mí me funciona mucho escuchar escribiendo y ordenando ideas. Y aparte porque después les voy a dar una tareita a los que la ven. Después voy a subir esta charla en YouTube y la voy a subir al feed de Instagram y al Facebook de Hacer Desde el Ser. Pero bueno, siempre verlo en vivo tiene como una riqueza especial, ¿no? Es como que es un encuentro de alguna manera. Bueno, voy a contar un poco de qué trata. Voy a tratar de circunscribirme a la hora que da Instagram para que sea así como una píldora, digo yo, de ayuda y que cada uno después siga con su día. Hola Mary, ¿cómo estás? Hola Mary, hola Mari. Bueno, el título es Agenda y Productividad, el título de la charla. Creo que no la llamé así en el flyer, siempre hago esas cosas, cambio las cosas, pero fundamentalmente ustedes saben que las charlas que hago las suelo hacer cuando empiezo a resonar en las mentorías, en las sesiones individuales, empiezan a resonar temas y digo, bueno, este tema hay que volver a hablar. El tema de la agenda es un tema que a mí me encanta y bueno, les voy a presentar como una idea de la productividad vinculada a la agenda bastante diferente a lo que se suele como utilizar. La agenda en sí misma es una visualización gráfica del tiempo. Es un elemento, la agenda física o la agenda o el planificador virtual, es un elemento que nos ayuda a ver gráficamente en un espacio el tiempo. Particularmente yo promuevo el uso de la agenda física y ya les voy a explicar por qué. Hola Ele, hola Euge, ¿cómo estás? Ay, Marce. Bien, yo promuevo el uso de la agenda física porque la agenda física nos conecta un poco los cerebros, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cuando tenemos que usar la mano y escribir y tocar. Para mí ayuda a materializar. Gran parte del problema de muchas personas con la productividad del hacer tiene que ver con que las cosas le quedan en la cabeza y no es lo mismo escribir una tarea en un Excel o en un lugar virtual que escribirlo con la lapicera sobre papel. Cuando nosotros escribimos sobre papel ya hacemos un trabajo de bajada de la mente a algo material. Y entonces es por eso que prefiero la agenda física. Aparte de que la agenda física no se le acaba la batería y todas esas cosas. Bueno, generalmente cuando las personas que no usan agenda tienden a ver la agenda, y también muchos de los que usan agenda, tienden a ver la agenda como una especie de lugar estructurado
lo tienen asociado a una estructura, a un compromiso, a la obligación, al trabajo, a deadlines, a tiempos límites, a presiones. Entonces, para mucha gente hablar de agenda es todo eso. ¿Cómo estás, Vanina? Para mucha gente hablar de agenda es hablar de una estructura, de algo que me limita, de algo que me aprisiona, de algo que me estresa, de algo que, digamos, no es muy lindo. Cuando yo lo que traigo hoy es empezar a pensar la agenda desde otro paradigma. Pensar la agenda como la partitura en donde escribo mi música. Como ese lugar, como si yo tuviera un pentagrama, como un pentagrama. Yo tengo un pentagrama y voy poniendo notas, voy generando ritmos, voy generando intensidades. Hay momentos de más intensidad, momentos de silencio, momentos de menos intensidad. Entonces nosotros podemos pensar la agenda como una partitura en donde nosotros vamos organizando ese funcionamiento rítmico de nuestra vida. Voy a tomar mate. Pueden ir diciéndome cómo se escucha, si les resuena mientras me hago el mate. Hola, Vicky. Bueno. Recuerden ir anotando que después le voy a dar una tarea. Entonces, decíamos que si la agenda es como una partitura, si la agenda es como un pentagrama en realidad y yo lo lleno de notas, que son las cosas que hago, no las cosas que hago, pueden ser las cosas que hago y las que no hago. La partitura también tiene silencios y tiene ritmos. Entonces la agenda puede ser el espacio en donde yo establezco eso. Cuando nosotros hablamos de orden, mucha gente tiene asociado el orden con rutina. El orden con una manera siempre igual de hacer las cosas, ¿sí? Y el orden puede ser un orden dinámico. O puede haber una rutina dinámica, porque la rutina tiene que ver con una repetición de un patrón, pero no necesariamente es un patrón lento, aburrido y monótono, como solemos asociar la palabra rutina. Vayan todo el tiempo haciendo la relación con la música porque es similar. Si nosotros tenemos asociada la rutina con algo monótono, lento, es como si tuviera una partitura que tiene, no sé, todas blancas, ¿no? Todas iguales al mismo tiempo. Y en realidad nosotros podemos combinar esos patrones para generar una música distinta. Entonces podemos tener un ritmo distinto que tiene un patrón, que sigue un orden rítmico, ¿sí? Pero no necesariamente es monótono o aburrido. Entonces, estas dos ideas de agenda, que les voy a repetir, porque hay mucha gente que se está sumando ahora. Estas dos ideas de agenda, la agenda como algo que me aprisiona, como algo que me estructura, como algo que me limita, como ese lugar donde tengo los compromisos, las obligaciones, los compromisos con otros, es muy distinta esta idea de una agenda como una partitura en donde pongo ritmo a mi vida, que tiene que ver con dos conceptos distintos. Cuando yo tengo la agenda como prisión, como estructura, como compromiso o obligación, seguramente tengo una agenda donde solo pongo los compromisos que tengo con otros, no los compromisos que tengo conmigo, lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces va a ser una agenda que no está basada en el deseo, sino que está basada en un compromiso no siempre vinculado al deseo, en una obligación. Seguramente va a ser una agenda que solo agende o solo tenga los deadlines, que son las fechas límites de las cosas. Entonces yo solo veo, no puedo ver los procesos, sino que solamente veo los momentos de tensión. No puedo tener como el camino hacia ese deadline. Entonces mi agenda me va diciendo que se aproxima el examen y está ahí hasta que al otro día tengo el examen. Mi agenda me va diciendo que tengo que entregar un trabajo y yo lo voy viendo, pero como en la agenda no tengo procesos, no tengo etapas, no la tengo desmenuzada, cuando llega ese deadline, yo voy sintiendo cada vez más la presión. Por eso esa agenda está asociada al estrés. Es una agenda que genera ansiedad,
porque no genera orden, sino genera, vamos a ella para establecer la autoridad. Vamos a la agenda solamente para establecer una autoridad exterior y una relación de dependencia con lo exterior. La agenda que yo propongo es una agenda donde yo tomo dominio de mi tiempo y asumo la autoridad de mi tiempo y genero una agenda en donde los compromisos, donde no solamente están los compromisos con otros, sino los compromisos con uno, donde pasamos a pensar en vez de en compromiso, pasamos a hablar en términos de deseo, de voluntad, de lo que quiero hacer y de cómo organizo todo eso que quiero. La agenda vinculada a esta idea de prisión y estructura generalmente tiene un monotema. Hay gente que cree que si no tengo trabajo no tengo agenda, si no tengo clientes no tengo agenda, o si no estudio no tengo agenda, porque en realidad yo no hago nada y en realidad el día pasa y hacemos cosas. Entonces la agenda, desde este paradigma vital que yo propongo, es una agenda diversa, es una agenda que incorpora la diversidad que somos. Es una agenda que no tiene en cuenta solamente lo que hacemos para otros, sino donde fundamentalmente nosotros somos los protagonistas. Entonces, esto también tiene que ver con la idea de productividad. Cuando yo decía agenda y productividad, me refería a que asociamos muchas veces la productividad con lo mucho, con crecimiento, con más, generalmente con algo cuantitativo, y por tanto también con estrés y con más deber para con otro. Entonces muchas veces queremos ser productivos porque queremos crecer, queremos trabajar mejor, pero al mismo tiempo rechazamos esa productividad porque no la sabemos manejar, porque tal vez la entendemos mal, porque estamos generando una productividad que no es la que necesitamos muchas veces. Entonces la queremos y la rechazamos y de alguna manera no la queremos ver. Una de las grandes cosas que tiene la agenda, al ser, como les decía, una visualización gráfica del tiempo, es que nos ayuda a mirar. Nos ayuda a mirar como si fuera un placar nuestra vida, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de nuestra vida, digamos. Lo único que no podemos modificar es el paso del tiempo. Y lo que hacemos con nuestro tiempo es lo que sí podemos decidir. Entonces, ahí es donde se vuelve como cuando yo no tengo agenda o no sé cómo suceden las cosas o no quiero intervenir en eso, de alguna manera es como si no quisiera mirar mi vida y de qué se compone, cómo la estoy viviendo, cómo es esta partitura que musicaliza mi vida, qué ritmo tiene, qué ciclo. A esto yo pongo una idea de productividad, a la que le llamo productividad vital, ¿no? Hay una productividad que está basada en la máxima explotación de nuestra capacidad productiva en términos utilitaristas, ¿sí? En cambio, la productividad vital es una productividad que busca la riqueza vital. Y esa riqueza vital tiene que ver con cosas distintas a esta productividad entendida como lo cuantitativo. La productividad vital o la vitalidad tiene que ver con ritmos, ¿sí? Con ritmos. Todos los ciclos vitales tienen ritmos, tienen momentos de expansión y momentos de retracción. Por lo tanto, toda agenda tiene que reflejar, toda partitura que es mi agenda tiene que reflejar momentos de expansión, de apertura y momentos de retracción, de cierre. Esos momentos de expansión y de cierre no son iguales en todos, porque si estamos hablando de un paradigma vital, estamos hablando de un paradigma que va con nuestro ritmo y con nuestro ciclo. Nuestro funcionamiento, que depende del lugar donde vivimos, de la zona geográfica, de la edad que tenemos, del ciclo vital en el que estamos, de la edad de nuestros hijos, de un montón de factores que depende la vitalidad en la que estamos o el ritmo vital que necesitamos o que va con nosotros. Entonces, básicamente se trata como de entendernos, de comprender nuestro ritmo y nuestro funcionamiento vital para que se refleje también o para que la agenda sea esa partitura en donde se puede ver esa música y donde yo puedo, cuando hablamos de productividad, aprovechar mejor la relación entre mi momento vital y entre mi momento vital y la gestión de mis tareas, ¿sí?
Cuando nosotros vamos en la gestión de mis tareas, en la organización de las actividades en contra de ese ciclo vital en el que estamos, es donde empiezan los conflictos y esta música se traba y se convierte en una pesadilla. Entonces, hablamos de vitalidad, hablamos de ritmos, hablamos de descanso, de apertura y de cierre. Recuerden, piensen, cuando hablamos de paradigma vital, piensen en la música. Recuerden que decíamos que la agenda es como una partitura. Para que yo pueda notar en una música un momento expansivo, tengo que poder contrastarlo con momentos de cierre, de silencio, ¿sí? De quietud. Entonces es muy importante que yo pueda ver mi agenda, que pueda ver la organización de mi tiempo, que pueda ver esa relación entre momentos expansivos, sumamente activos y momentos de cierre, de quietud y de silencio. La vitalidad también tiene efectividad. ¿Qué es esto de la efectividad? Tiene que ver con que las cosas se materialicen y tiene también eficiencia porque lo vital tiene el mínimo gasto posible, pero no en términos utilitaristas necesariamente, o sí, o sea, el menor despliegue de energía vital, ¿sí? El hacer las cosas sin desgaste extra, no gastar de más. Y este paradigma de vitalidad tiene una idea de proceso, entiende el proceso, los tiempos que llevan las cosas y los tiempos internos y los tiempos externos. Cuando nosotros miramos los tiempos, miramos nuestra agenda, tenemos que tener en cuenta que hay tiempos propios, pero hay tiempos de otros. Y que cuando nosotros organizamos, planificamos, ponemos objetivos, primero tenemos que ser realistas con los tiempos propios, que no tienen que ver solamente con el deseo, y también tenemos que tener en cuenta los tiempos de otros. Esto, por ejemplo, es muy común. Si yo he estado, por ejemplo, profesionalmente muy activa y he estado trabajando mucho y soy madre y paso a tener un niño de 1 año y medio y yo quiero manejar mi agenda con la misma lógica de tiempo del que yo sé que soy capaz porque lo he hecho hace 5 años, no estoy siendo realista sobre la posibilidad que tengo hoy. Entonces me comprometo, me fijo objetivos que no puedo cumplir, me frustro, me enojo o los cumplo a costa de otras áreas que también son importantes para mí. Entonces, la vitalidad tiene en cuenta esto, tiene en cuenta el proceso, los tiempos propios, los de otro y la nutrición. Yo digo, todos esos procesos biológicos como la fotosíntesis, la sedimentación, todo eso yo lo asocio al paradigma vital. El paradigma vital tiene en cuenta que somos seres orgánicos y que necesitamos de esos procesos, maceración, fermentación. Y entonces no somos una máquina que se le tira órdenes, sino que tenemos que tener en cuenta eso. Hasta acá, por ahí de medio rápido, como estos dos paradigmas de agenda como partitura, en donde yo voy, la agenda como un pentagrama en el que yo puedo ir escribiendo la música de mi vida y los ritmos y los momentos, y opuesto a la idea de una agenda como un lugar aburrido donde voy a poner las cosas que otros me pidieron y los tiempos límites, que es un factor de estrés. Uno tiene que ver con un paradigma vital y otro tiene que ver con un paradigma de productividad artificial, si se quiere, de máquina. Quisiera hasta acá que se tomen 2 minutos, que se registren, que piensen en esto de cómo estoy hasta ahora pensando la agenda, si la pensaba como un lugar donde pongo los compromisos que tengo con otros, si es una agenda de monocultivo, es decir, es una partitura que tiene solamente una línea de pentagrama con una melodía que es la del trabajo y las otras no están, o si es una orquesta, ¿no? Con todo lo que la vida tiene y todo lo que contiene, cómo se están vinculando con eso. Aquellos que no usan la agenda, ¿cuál es la creencia que tengo sobre la agenda? ¿Qué es lo que siento que me impone? Que no puedo tenerla en cuenta o mirarla como un lugar a donde voy a ver esta música o esta partitura o este lugar de cómo está siendo mi vida.
Me gustaría que resuenen un poco con eso, que anoten lo que sientan, que me hagan alguna pregunta si tienen en particular, porque ahora lo que voy a hacer es pasar un poco más a lo concreto, a algunas sugerencias para el uso de la agenda. Pero me gustaría que con lo que hablamos hasta ahora, si tienen alguna pregunta, inquietud, algo que les resuene, o que quieren compartir, como para pasar esto de la recomendación sobre el uso de la agenda, qué tipo de agenda. A mí me sorprende porque escuché gente que decía, con esto de la cuarentena yo había comprado una agenda y no la estoy usando, como si la agenda tiene que ver con lo externo, y la agenda es interna, es mi ritmo, es mi voluntad, es reflejo de mi ritmo, de mi voluntad, de mi deseo, de mi hacer. Y no, Euge, no sería una agenda como diario íntimo. Está buena tu pregunta. En realidad la agenda puede tener lo que vos hiciste, pero no es el lugar donde vas a poner lo que hiciste o lo que hoy hiciste necesariamente, podés hacerlo, sino que tiene como cómo quiero que se componga mi vida, qué quiero que vaya pasando. Ahora eso lo voy a explicar ahora cuando viene. Porque el diario íntimo es un registro más subjetivo, y la agenda no es más concreta, es más de ejes, de objetivos y de actividades, pero tiene que ver, te doy un ejemplo, ya lo vamos a ver. Yo este año, cuando inicié el año, me hice una lista de personas con las que yo quería encontrarme personalmente este año a tomar unos mates. Amigos, personas que se podía dar o no, pero es como decir, yo quiero esto. Entonces yo me hago esa lista y la tengo en la agenda, y cada vez que inicia el mes yo veo cuál de esos encuentros que quiero generar en mi vida puedo estar generando este mes. Antes de iniciar la cuarentena hice, de esas 8 personas que me anoté, hice 2 encuentros, y bueno, ahora en cuarentena no pude hacer eso, porque lo que yo quería hacer era ir a visitarlo, tomar unos mates, pasar una tarde, y eso, si uno no lo agenda, no sucede, ¿no? O lo dejas librado al encuentro fortuito y no te das eso que te quieres dar. Entonces ya lo voy a desarrollar un poco más. Solari, la agenda digital cuenta, yo recomiendo papel, por esto que expliqué al principio. Sobre todo las personas que son de mucho aire, que todo está en la cabeza y que necesitan concretar, la primera fase de concreción es agarrar lápiz y escribir y mirar eso que escribo en un papel material. Es conectar con lo sensible, con el tacto, con el olor. Cuando yo lo hago digital, sigue estando en un plano bastante, sería el paralelo del mental. Y bueno, está bueno como favorecer esa materialización. Y por otro lado, la agenda digital no me gusta. Pero bueno, tiene más fundamentos, pero no, por un montón de factores, porque justamente gran parte de la productividad tiene que ver con la capacidad de foco. Si yo, para ver la agenda, tengo que entrar al celular, ya entro a un lugar que generalmente es una fuente de dispersión. Entonces, está bueno que cuando vos te pones a ver la agenda para organizar algunas cosas y ver dónde estás parado, el celular esté lejos. Esa es y generalmente cuando hablan de digital hablan del celular o de la compu, que tampoco, porque tenés que abrir la compu para ver. Sole dice, le siento como la página en blanco donde puedo diseñar mi vida. Sí, yo aprendí a poner en la agenda todas las cosas que querían que pasaran en mi día, pero me cuesta mucho organizarlo en tiempo real. Tu planificador fue lo más. Sí, tengo que volver a ser planificador, Sole, es cierto que vos llevaste. Marce, quiero el planificador. Bueno, ya lo voy a hacer. A mí me cuesta hacerlo porque yo siento que esto es tan propio que digo, ¿cómo le voy a imponer como un esquema a otro? Pero también he aprendido en el tiempo que hay gente que le sirve tomar el esquema y después construir el propio. Así que vamos a hacer planificadores nuevos. Porque fueron en fin de año que los hice.
Bueno, si a ustedes les parece, pasamos a cómo usarla. O a lo que tiene que ver, o lo que es la planificación y la organización. Primero, voy a decir lo siguiente. Yo trabajo con 8 variables de balance y planificación, que los usamos en los talleres de fin de año que se llaman STOP, y a mí me parece importante tenerlos en cuenta, que son los vínculos, la vida afectiva, o sea, ese es uno. El otro es el trabajo y la profesión. El tercero es el desarrollo personal. El cuarto es, bueno, no siguen necesariamente ese orden, pero desarrollo personal, salud, materialidad. La materialidad tiene que ver con el dinero y con la propiedad y las cosas que quiere, las inversiones. Ocio y recreación. Acción social y política, que es una variable muy discutida, mucha gente me la discute, pero para mí es muy importante porque mucha gente que dedica mucho tiempo a la acción social, político-cívica, a participar de instancias voluntarias, de militancia, etcétera, y que a veces no son conscientes del tiempo que lleva y de los procesos que involucra, y a mí me parece importante como considerarlo. Me parece que dije las 8. ¿Por qué digo esto? Porque esas 8 variables, lo que yo suelo hacer a principio de año es plantearme siempre en relación al año anterior, por todo lo que es planificación siempre es balance y planificación, nunca es planificación de cero. Siempre es balance y planificación. Marce me dice si sería una dimensión como compromiso con otros. Sí, es compromiso con lo público, Marce, no con mis vínculos afectivos, no con el trabajo, sino con lo público. A ver, las variables, esperen que les recuerde. Falta uno, me dicen, bueno, vínculos afectivos, dinero y materialidad, trabajo y profesión, desarrollo personal, hábitat es la que me faltaba. Hábitat, materialidad, hábitat es la que me faltaba. Si alguien después quiere escribir las 8 para que el resto las tenga, hábitat es el lugar donde vivo. Sí, Marce, compromiso social, político, cívico, como cada uno lo quiera llamar, tiene que ver desde, por ejemplo, el compromiso de empezar a reciclar la basura, puede estar dentro de esa variable. Las variables se tocan, yo puedo tener desarrollo, por ejemplo, yo puedo hacer yoga, y yoga lo puedo hacer por una cuestión de salud mental, de salud, entonces bueno, lo pienso en el área de salud, puede ir por ocio y recreación o puede ir por desarrollo personal. Eso cada uno ve desde dónde. La idea es que estas variables abarquen las dimensiones en las que vivimos y que cuando nosotros, gracias Marci, cuando nosotros pensamos nuestro año, lo que queremos, pensemos en todas estas variables porque si no nos volvemos monocultivo, o sea, solamente una variable tenemos en cuenta y las otras están ahí. Miriam, sí, la variable de acción social, política, compromiso social, tiene que ver con que muchas personas se sienten, realizan acciones y tienen deseos más allá de su casa y sus vínculos afectivos y de su trabajo. Como ciudadano, si yo estoy en un edificio y soy miembro del consorcio, va ahí en acción social, política y cívica. Si yo soy... por ejemplo, yo estoy en una cooperativa de crédito y estoy en el consejo de administración. Está ahí. Y que yo esté responde a un objetivo que tuve de involucrarme un poco más en eso, ¿no? ¿Por qué hablo de planificación y balance? Porque el balance siempre es como mirar para ver cómo está haciendo mi vida, esta partitura, esta música que está haciendo mi vida, ¿me gusta o está haciendo una tortura? ¿No? ¿La estoy pasando bien o mal? ¿No? Eso es el balance, ¿me está trayendo lo que quiero o no? Y después viene la planificación, que es, bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿No? Dentro del que quiero, digamos, la planificación tiene 2 instancias. Una cosa que es el deseo y otra cosa es, bueno, el proyecto, ¿no? El deseo es lo que me gustaría, el proyecto es, bueno, intenciones, ¿no? Yo trabajo en 2 planos. Trabajo poco con la idea de objetivo o de meta rígida, sino que trabajo como con 2 ideas.
la de clarificar el deseo primero y después trabajo con las intenciones, que es, bueno, voy a ir hacia este lado, ¿no? Este año quiero tal cosa, hacerme cargo de lo que quiero, ¿sí? Y también trabajo mucho el de doy la bienvenida, me voy a abrir a esto. Este año me voy a abrir a esto. Estoy hablando todavía como anual, ¿sí? Sí, Gaby, agenda y diario juntos pueden ir. Hay personas que les va. A mí me resulta chica la agenda para todo, porque ya les voy a contar qué agenda recomiendo. Es como yo tengo por un lado el diario de arte, que es este que estoy usando para, que es más mezcolanza, y por otro lado tengo la agenda. Porque hay un lugar donde yo necesito que no haya orden. Porque eso es lo que vamos a ver. La agenda da espacios para el caos. No es la ausencia de caos. Es un caos que está dentro de una estructura. Entonces yo puedo fluir. Esto es parecido les cuento un poquito. Cuando yo coordino un mural participativo, yo he coordinado murales para 100 personas, 200 personas, 300 personas pintando al mismo tiempo una pared en una comunidad, sugiero, cuando organizamos con la institución que me lleva, tener un lugar para el caos. ¿Qué es eso? Es una pared donde la gente puede hacer lo que quiere. Generalmente toda la gente quiere poner una manito en la pared y poner su nombre. Tiene que ver con un deseo de marca, ¿no? Integrar el caos en el orden tiene que ver con reconocer esas partes que pulsan y que yo les tengo que dar lugar, porque si no me arruinan el mural. ¿Sí? Entonces tienen que tener lugar. Eso mismo es en la agenda. Yo tengo que tener lugar. Si a mí me gusta bailar y tengo que estudiar y presentar una materia, tengo que en mi agenda tener espacio para el baile, porque si no va a estar eso ahí pulsando todo el tiempo, interrumpiendo la concentración en el momento que tengo que estudiar. Entonces, yo me planteo en el año, en esas 8 dimensiones, ¿qué quiero que suceda? Después que pienso en el año, bajo el semestre y digo, bueno, la primera parte del año, ¿en dónde va a estar? Y ahí es donde empieza el trabajo de foco. ¿En dónde va a estar mi concentración? En cada una de estas 8 variables, ¿dónde voy a poner la atención en cada una? ¿Sí? Entonces tengo en cuenta cosas. Por ejemplo, yo les contaba que en vínculos afectivos yo me había hecho una listita de 6 personas que quería ir a visitar su casa. Amistades que tengo que por ahí no veo asiduamente, personas que me resultan que tenemos conversaciones por Facebook muy nutritivas, pero que por ahí no tenemos los tiempos, no estamos cerca para compartir más, y que yo me había puesto, quiero estas personas irme una tarde sin tiempo a tomar mate. Y entonces me hice la lista y ahí ¿qué hago? Empiezo en enero. Bueno, ¿en enero con quién? Y la tengo ahí en la lista y no es que me pongo tal y le llamo y le digo, ¿te podés juntar dentro de 3 semanas un jueves a tomar unos mates? No, yo la tengo ahí y cuando voy organizando mi agenda semanal veo que el jueves puedo disponer. Entonces hay alguna de la lista, le escribo, a ver cuál de las que tengo ahí se puede prender, y ya lo incorporo en mi organización semanal. Entonces hay una mirada anual, después hay una mirada semestral, después hay un mes. Casi todos los meses agarro mi agenda. Este año compré la agenda de Flor de Luna, que es una organización feminista que trabaja con feminidad consciente, y que la agenda está buena. Primero me gusta esto que es anillado, porque si no siempre me termina rota. Tiene semana a la vista. Para mí es muy importante esa estructura de agenda, que la semana yo pueda ver toda la semana junta, que sería, no sé, en la partitura del compás. Para mí es una unidad más concreta junta. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo veo el ritmo semanal. Yo necesito ver. Si vemos día por día, perdemos la perspectiva semanal. Y es importante, para salirnos del estrés, pasar de una perspectiva diaria en donde yo me levanto estresado a ver qué me toca en el día y a una lista de cosas para ir sacando cosas, ¿no? A una perspectiva semanal en donde yo me siento el lunes a la mañana o el viernes a la mañana o a la tarde a mirar la semana como si fuera un mapa, un territorio, y a ver cómo se va a ir componiendo, y a tener en cuenta si yo un día arranco con una actividad que es muy alta, muy power a la mañana, el día anterior me tengo que facilitar un corte más temprano para poder ir bajando el ritmo y poder
entrar en el otro renovado. Si yo me pongo una actividad muy power el jueves a las 8 de la mañana y tengo un curso el miércoles que termina a las 11 de la noche, no me doy ciclos de descanso. Y eso es gestionable, la mayor parte de las veces es gestionable. Y la idea es como ir ganando cada vez más una vida en donde vamos pudiendo administrar mejor. Ahí entra el autoconocimiento y ir conociéndose y el momento vital. Hay personas que funcionan con días de alta explosión y retracción. Entonces tienen unos lunes que estallan y los martes se meten para adentro, y miércoles que estallan y los jueves se meten para adentro. Hay gente que funciona con una rutina que es como igual todos los días, con un corte y una liberación después por la tarde o por la mañana. Y eso, lo más importante es entender que lo construimos nosotros, que tenemos que poder construirlo. Sé que no siempre es posible porque hay muchas condiciones externas en función de cómo trabajemos, pero los márgenes, que es posible, es importante. Así yo trabajo en relación de dependencia, yo tengo a veces libertad para fijar una reunión. Entonces, a tal hora o a tal otra. ¿Cuál funciona mejor? Si yo los jueves salgo corriendo del trabajo porque busco a mis hijos en el colegio, ¿me pongo reunión jueves a las 2 de la tarde o me estoy forzando a salir estresado? Tiene que ver un poco con eso, con empezar a mirar esa dinámica. Por eso para mí es muy importante la agenda semanal. Esta agenda en particular, lo que yo le veo de contra es que no tiene las horas, entonces las tengo que agregar. Para mí es no solamente importante tener las horas en esta columna, porque es agenda semanal en columnas. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden dividir y pueden ver claramente mañanas y tardes y ciclos. Yo hoy funciono mucho con una estructura visual en donde tengo la mañana, el corte del almuerzo, la siesta y la tardecita. Y con eso organizo bastante el tema de los turnos y el trabajo con la escuela de Facu, qué entra o la tardecita o la siesta, qué ritmos hay, etc. Entonces, ¿qué tiene bueno esta agenda? Que entre mes y mes tiene 3 hojas lisas. Entonces son bárbaras, pero cuando termina el mes vos te enteras que terminó el mes. Porque muchas veces vamos como a los tumbos y no nos enteramos que terminó el mes, y cuando nos dimos cuenta el mayo ya pasó, estamos en agosto y no hicimos lo que nos habíamos propuesto. No hicimos, nos llevó puesta esta expresión que tenemos, me llevo puesta. Entonces cuando vos terminas la agenda el mes y tenés 3 hojas lisas, te está diciendo frena. Frena y mira. Entonces yo agarro y voy hacia atrás y digo, che, mayo. Y ahí me hago preguntas en relación a esos 8 puntos que planteé antes. ¿Cómo fueron mis vínculos? Que el mayo pasado fue el cumpleaños de mi papá, de mi mamá, de mi hermano y de mi ahijada. Y estuvo bueno, fue un buen mayo. Me hizo tomar conciencia de que si hubiera sido un mayo que no fuera en cuarentena, no hubiera sido tan consciente de los encuentros con ellos, o hubiera estado en relación a la salud, cómo me alimenté, pero no de esta idea de, no hice tal cosa, sino ¿qué pasó? ¿Qué pasó este mes? Y eso nos hace comprender un montón de cosas. Claro, pasó esto y esto no pasó porque pasó esto otro. Porque me fui por acá y me olvidé de que quería esto otro. Ese trabajo de mirar qué pasó es importante. ¿Cómo lo miro? Porque anoto no solamente los compromisos laborales o los turnos, sino en esa agenda, en esa organización semanal, suelo primero dividir en bloques. Por ejemplo, si los martes de la mañana yo atiendo consultas, hay un bloque que es de consultas. Puede estar vacío, porque a lo mejor no tengo consultas agendadas, pero el bloque está ya como reservado a consultas. Cuando entra agenda un turno, lo anoto ahí. Hay otros bloques que están reservados a el estudio con Facundo. Hay otro bloque que está relacionado a formaciones que hago, que también pueden usarlos con colores distintos. Entonces ustedes pueden tener como cuando organizan el mes, que ese trabajo yo hago. Miro hacia atrás y miro el mes. Ya fijan los bloques. Y es muy importante porque los bloques hacen que se respeten espacios propios. Si ustedes, por ejemplo, para mí el lunes en la mañana es un día de planificación y tiene un bloque que significa que ese día está clausurado para otra cosa.
Y me puedes decir, che, Pilar, ¿qué tenés el lunes de la mañana? Yo te puedo decir nada, pero no es nada, estoy disponible. Es nada, nada para con otros. Tengo lo que yo quiera. Tengo mi organización, mi momento de trabajo personal. No es nada. Porque eso pasa cuando nosotros solo agendamos los compromisos con otros y alguien nos dice, che, mañana podés tal cosa, y vos miras la agenda y decís, sí, porque tengo un hueco. Entonces, bueno, lo haces, pero ¿y yo? Y lo que quería hacer, y el libro que quería leer, y no sé, el cajón que quería limpiar, que iba a salir a correr, eso no lo tengo. Entonces vivo con una agenda que me manejan los otros. Por eso es importante. Después, porque también es importante como ponerlo y agendarlo y que esté ahí. Porque si alguien me dice, che, Pilar, ¿qué tenés mañana? Y yo le digo, ¿qué necesitas? ¿No? Y me dice, mira, no sé, me llama mi hermana, necesito tenemos que buscar un trámite para mi tía en el hospital. Yo ahí voy a ver qué me había propuesto para mi mañana. Puedo elegir tomar ese otro compromiso, pero lo voy a elegir con conciencia de qué estoy dejando de hacer al tomar ese otro compromiso, con conciencia de lo que pierdo. A veces lo que pierdo es estar en mi cama haciendo fiaca. A veces lo que pierdo es estar a la buena de Dios. A veces lo que pierdo es compartir con mi familia. ¿Sí? Entonces es muy importante que tenga sus bloques, y sobre todo sus bloques de no compromiso con nadie, porque yo puedo decir, una formación es mía, es para mí, terapia es para mí, lo tengo ahí agendado, sí es para mí, pero tiene que haber momentos que son de nada en la agenda, momentos que no tienen compromiso, y esos momentos de nada son los que yo ahí veo qué hago con eso, ¿no? Son los que le da como respiro a la agenda, y que es importante incluir. A ver si me olvido de algo. No, ¿qué tengo que ver cuando yo veo la agenda? La diversidad, la nutrición, cuando hago ese balance para atrás y cuando lo pienso para adelante. El reciclado personal, el foco. A veces ponemos demasiado tiempo, por ejemplo, en el estudio, que estuvimos trabajando con una chica esta semana, que está estudiando, y es como que como tengo que estudiar, se pone 6 horas de estudio. Y a lo mejor necesita 2 horas y 1 hora de otra cosa, y 2 horas y 1 hora de otra cosa, pero que esas 2 horas sean concentradas. Si yo, por ejemplo, en el estudio no tengo claro qué es lo que tengo que estudiar en esas 2 horas, paso media hora viendo qué onda. Por eso es importante descomponer los objetivos que son de largo plazo, los proyectos que son, tengo que hacer tal cosa, que yo bajarlos a cosas puntuales. En estas 2 horas voy a leer estos 2 textos. Entonces yo me siento y leo los 2 textos, no tengo nada que pensar, porque hubo un momento que organicé y me puse que va ahí. Y ya tengo claro, y es ponerme y hacerlo. No tengo que ponerme a ver qué onda, ¿sí? Porque ahí es donde se genera todo el desgaste, y donde por ver qué onda abro el celular para ver qué me tocaba, y en el momento que abro el celular me entró un chico que me gusta y me empezó a hablar, y yo empecé a hablar, y de pronto me fui y pasó 40 minutos y no estudié. Entonces, por eso la planificación me permite también dejar los robadores de tiempo, porque ahora me toca esto, e incluir entre momentos y momentos de mirar. Por ejemplo, yo hoy tenía que hacer seguimiento de talleres, de todos los talleres online, que son respuestas a mails. Y me entraba el celular y una cosa y la otra, aparte y en un momento dije, no, Pilar, ¿qué estás haciendo? Porque no puede ser que no me alcance la mañana para hacer eso. Entonces dejé el celular aparte y fue esto. Concentro, cuando me ponga a cocinar, que tengo momentos muertos mientras cosas suceden ahí, respondo estas cosas que son simples, pero no ahora, ¿no? Como en estos bloques, poder concentrarse. Sole, odio la pregunta ¿qué tenés que hacer mañana? Ya poniéndose a manejar mis tiempos. Claro, sí. En realidad, ¿qué necesitas? La pregunta. Después ver.
Ana, estos bloques donde puedo anotarlos, en la misma agenda. Yo a ver, voy a ver si tengo para mostrar. La agenda que pasa una vez que vos la empezás a usar así, a full, no es muy ordenada. Pero ves que hay, el amarillo tiene que ver con unas cosas, el rosa con otras, el verde con otros. Sí, y me los anoto de antemano. Ahora estoy justo organizando un poco trazada la agenda de junio, porque como cambió ahí el fin de semana. Pero sí, de antemano, con flujo puede ser que después escribís tranquila adentro, haces los recuadritos de las cosas, como de dónde está en ese momento de esos bloques. Yo tengo ya como medio organizados, ya los tengo, llega un momento que los tenés adentro. Los lunes a la mañana míos son de planificación. Los lunes a la siesta son de trabajo, de organización con Facu del trabajo escolar. Los lunes a la tardecita son de lo que tenga ganas. Si me quedó algo pendiente luego a la tardecita, si no, nada, disfrutar de la vida, ¿no? Los martes a la mañana son de consultas, de sesiones de mentoría. Los martes a la tarde tengo actividad con el Facu y libre. Los miércoles a la mañana tengo seguimientos de talleres. Los miércoles a la tarde tengo sesiones, que hoy tengo más tarde, por eso hice este vivo ahora. Y en realidad estoy usando tiempo del curso con Facu, así que acordé con Facu que a las 20 vamos a trabajar en el cole, que ya está organizada la semana de él. Entonces, a las 20 ya sabemos qué 2 materias tenemos que ver. Es como eso, no es que nos ponemos a ver qué vamos a ver. El jueves 4, los jueves a la mañana tengo organización de eso, los jueves a la siesta tengo escuela con el Facu, los jueves a la tarde tengo el curso que estoy haciendo de Enneagrama, los jueves a primera hora tengo mi sesión de terapia, los viernes a la mañana tengo organización y devoluciones de talleres, los viernes a la tarde empiezo a conectarme con la pintura. Los viernes a la tarde empiezo como a pintar si tengo ganas o a desconectar con lo otro. Y si, por ejemplo, yo sé eso, entonces, por ejemplo, si voy a necesitar para el fin de semana bastidores, yo los pido antes para que me lleguen el jueves, vas teniendo un ritmo, ¿no? Y entonces el fin de semana suelo dedicarlo a pintar y a crear. Y voy metiendo otros ritmos. De viernes a sábado suele ser la difusión, hago más intuitivamente la difusión que tiene que ver y lunes con los cuadros y con la parte artística mía que va por otro lado. Los lunes suelo hacer lanzamientos vinculados a hacer desde el ser y así se va generando como un ritmo. Fíjense que cuando yo lo voy contando es casi como un río, ¿no? En esos tiempos de nada, Jime, entra ahora estamos en cuarentena, pero entra mucho lo social, el ir a visitar a mi mamá, o el vernos con una amiga, estas cuestiones. También me he implicado a acuerdos vinculados a las cuestiones domésticas, esas cuestiones. Bueno, fíjense esto, que cuando yo lo voy relatando hay como una cuestión como de fluidez, ¿no? Y también este orden ayuda a tener claro el límite con el otro. A mí me cuesta mucho cuando alguien me dice, ay, a la siesta no tenés, y en este momento no, porque la siesta me es muy importante entonces salvo que, bueno, puedo ir viéndolo, lo mastico, ¿no? Pero en mi experiencia, cuando rompes un poco lo que vos ya vas sabiendo, que es el ritmo que vos necesitas y la manera que necesitas trabajar, te entrampas. Entonces, yo digo que el objetivo es ir logrando un funcionamiento en donde uno vaya teniendo en claro cómo funciona mejor. Y que de esa manera también le haga ver el otro que le conviene hacer acuerdos en donde funcionemos mejor y no forzar cosas, ¿no? Porque si yo fuerzo y hago una sesión un sábado, como me piden a veces, y a lo mejor no voy a tener la atención, ya estoy como con otro chip, ¿sí? Bueno, entonces, siendo las 50 y quedando 10 minutos de transmisión, ese es mi lado estructurado, no, porque quiero que cierre así, no tener que abrir otra. No sé si tienen preguntas. Sí les digo lo siguiente, me encantaría
si les ha servido la charla, que una frase que les haya resonado, las notas que hicieron, pueden sacar una foto, que lo compartan, ya sea en su feed o en sus historias, etiquetando a la página para que más personas lleguen, porque bueno, me gusta compartir estos recursos, siento que a veces las personas son recursos simples que no los conocen, y esa es la devolución que pido, en sentido que esta charla les sirvió. Que saquen una foto de la nota que tomaron, también para que yo las vea, o suban una frase que les resonó en su historia y me etiqueten. Acuérdense de etiquetarme como Pilar Orgaz, Hacer desde el Ser, y no como Pilar Orgaz, que esa es mi página de arte, que por ahí no tiene mucho que ver. Bien, vos decís, Jime, este rato lo quiero para mí, y por no saber cómo explicarlo voy cediendo. Uno no tiene que explicar, en realidad. Hay cosas sutiles en el lenguaje, porque el tiempo es mío, yo no tengo por qué explicar. Hay cosas sutiles en el lenguaje que son, por ejemplo, el otro día hablamos con una chica que decía, yo digo, no, es que di todos los turnos. Es distinto de decir, todos los turnos esta semana están dados. Porque me saco a mí, de quien lo dice, y cuando yo me pongo, o sea, a mí me cuesta y siento que tengo que justificar, es como que empiezo, no, es que ya di todos los turnos, déjame ver, y ahí te estás. Pero no tenés que explicar, digamos. Los turnos al médico los trato de poner, me preguntan por los turnos del médico, en esos tiempos libres, y si no es posible en esos tiempos libres, en cualquiera de los otros días, sabiendo que tengo que gestionar el cambio. Suponete que el médico que yo quiero ver es el viernes de la mañana, y yo los viernes de la mañana hago seguimientos, y el turno es a las 9 de la mañana. A lo mejor me levanto más temprano ese día para hacer los seguimientos, o sé que ese día voy a cortar más tarde porque fui al médico, pero sé que estoy moviendo. Es como si tuviera un Tetris, y yo sé que estoy moviendo, que estoy corriendo, y qué me implica y qué compromiso tengo. Ana, si armo mi agenda y después siento, a veces pasa que armamos la agenda en un momento de superpoderosa, ¿no? Entonces armamos una agenda, nos llenamos de cosas y después no da. Y en esto tenemos que tener una actitud compasiva con nosotros mismos, amorosa, digamos, de ir viendo, ir construyendo la manera adecuada, y también registrar, porque a lo mejor me construí algo con la energía del lunes y el viernes no llego. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia de eso, ya empiezo a aprender que los viernes no son así, o como sea, ¿no? O me pongo un lunes re power, y no, capaz que no, los lunes no tienen que ser power. Entonces no es desde el juicio que nosotros tenemos que ver la agenda, sino desde el autoconocimiento y desde la construcción de un funcionamiento vital que va con nosotros. Bien, bárbaro. Dice Sol que le gustó lo de tener perspectiva semanal en vez de diaria, y lo de bloquear espacios. Si no tienen una agenda semanal en este momento, ármensela manualmente a la semana. Armen como este esquema de la semana y después planifiquen lo que va adentro. Si ustedes no tienen, digamos, si yo no tuviera agendas con otros, tener que poner nombres, a lo mejor con ese funcionamiento como los horarios del colegio, que los chicos tienen tal materia, tal materia, tal materia, tal materia, y ese es el funcionamiento. Claro, Miriam, porque cuando uno dice, no voy a tener agenda porque es mucho trabajo, pero cuando no tengo agenda, trabajo todo el día muchas veces, porque no puedo visualizar. Por eso yo insisto con lo gráfico, porque si yo uso colores y cosas, eso de bloquear y de cerrar ayuda a interiorizar ese bloqueo. Ahora toca otra cosa, y ayuda a volver exterior ese orden, y ya no es lo que quiero, es lo que este orden establece. Igual, tengo que cortar porque terminó la hora del trabajo. Ya está. Entonces me ayuda como ir dejando un freno. Sí, Vani, lo voy a dejar en el feed y lo voy a poner en YouTube. No sé si que el link de YouTube yo lo mando por la lista de difusión que tengo. Si no me tienen en la lista de difusión, mándenme al celular, que cualquier cosa me lo piden por privado, y yo los sumo a la lista de difusión, y yo ahí suelo mandar después con los vivos el video en YouTube para que lo puedan compartir.
Sí, Jime, con los hijos, con los padres tampoco hay que explicar nada. No, ahora no puedo. Ahora no puedo. Bueno, espero que les haya servido. Quedan 4 minutos. Espero que les haya servido. Yo aprendí esto de la agenda de mi papá, que se jubiló sin tener reloj ni celular hace 5 años, pero siempre llevó agenda. Todos los años era toda una ceremonia para él pasar los contactos, los teléfonos, los cumpleaños a la agenda, y realmente me acuerdo con qué soltura le agarraba, terminaba esa agenda, pasaba todo, así y la tiraba a la basura. Y yo suelo guardar las agendas viejas porque me gusta comparar. Agarro el 3 de junio de hoy y me busco la agenda de hace 5 años, el 3 de junio, que uso agenda semanal vista hace años, y me fijo qué estaba haciendo el 3 de junio de 2012 y me fijo si mi vida tiene una mejor música o no, digamos, si esta partitura me gusta más. Y bueno, en general lo voy logrando. Lo de las 8 dimensiones son como las 5 variables que yo uso para hacer balance y planificación. O sea, cuando yo pienso el año, cuando pienso el mes, cuando pienso el mes que pasó o el mes que viene, lo que hago es mirarla en esas 5 áreas. Entonces digo, mis vínculos afectivos, este mes que viene, ¿quién quiero ver? ¿Con quién me quiero encontrar? ¿Qué charla quiero tener con quién? Cuando en el hábitat, en mi casa, este mes, porque si no acumulamos como pendientes abstractos. Entonces, este mes en mi casa, ¿qué quiero hacer? A lo mejor lo voy a remodelar, pero quiero limpiar este cajón y lo pongo, a lo mejor no le pongo un día, porque también me esfuerzo, pero yo lo que suelo hacer es como una listita de cosas del mes, adelante del mes, o en una hojita aparte que voy moviendo semana a semana como un folletito, y en esos espacios libres que tengo, voy metiendo esas cosas que forman parte de otras áreas. Claro, Ivana, a veces creemos que la agenda es solo del que trabaja en una oficina, y la agenda es eso, es como organizar nuestro tiempo y ayudarnos a ponernos un límite y a limitar al otro, pero sin enojarnos, ¿no? De decir, no, espera que ve mi agenda, no puedo. ¿Qué tenés? No importa lo otro que tengo, no puedo, ¿sí? Y también cuando yo tomo esas 8 dimensiones, materialidad, depende cuánto dinero yo quiero ganar este mes, cómo estoy, etcétera, y bueno, cómo va a estar mi agenda, qué tengo que tener en cuenta, si me conviene más de una cosa o de otra. Entonces, para eso son las 8 dimensiones. A mí no me gusta mucho la palabra equilibrar porque me suena como a tensión cuando la gente dice equilibrar cosas, sino como ver cuál es la mezcla adecuada en este mes de tiempos en relación a objetivos y esas 8 dimensiones que forman nuestra vida. Los pendientes, es muy importante no tener una lista enorme de pendientes y liberar la mente. Ya se me va a acabar, pero liberar la mente, ¿a qué me refiero? Si yo hay algo que no estoy pudiendo hacer y que, a lo mejor tengo que decir, esto es en el segundo semestre, chao, se fue la lista del segundo semestre, lo anoté acá y me lo saqué. Yo estoy con el tema del libro, por ejemplo, y tengo que hacer la corrección y no la estoy pudiendo hacer, y lo paso. Y el otro día dije, no estoy con energía en este momento para eso. Entonces, al inicio de julio anoté el libro. ¿Qué significa? Cuando empiece julio voy a ver qué me pasa con eso y si estoy en condiciones de hacer la corrección final, porque por algo en este momento no lo estoy haciendo y no estoy dispuesta a seguir pasándola como una cosa pendiente cuando no lo es, porque es una decisión propia. Entonces, en la observación de que lo postergo 15 días, yo freno y digo, no, ¿lo vas a seguir postergando? Hay 2 caminos. O lo haces o realmente lo pasas a otro casillero. Entonces pasa otro casillero, que julio yo me olvidé de eso. Hasta julio no es un problema para mí. Porque si no, el pendiente es como un eterno chorro que me cae al frente. Entonces yo tengo que separar los tantos. Bueno, esto es como cada 20 segundos. Si alguien quiere profundizar más personalmente, lo puede hacer a través de una sesión, de una mentoría individual, pero creo que con esto se llevan
para empezar a trabajar. Recuerden compartir su imagen o el texto, lo que le haya quedado, etiquetando la página. Gracias por estar. Un abrazo. Adiós.